Israel. Amén. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Perdón, pero si me sienten o si me escuchan un poquito fónico, la culpa es del hermano Hugo y de los ministros de la alabanza, porque lo conducen a uno a la presencia del Señor. De veras, ustedes, qué bendición tener un ministerio de alabanza así tan que nos bendice tanto, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor por el ministerio de alabanza. Les quiero pedir un favorcito, los que se puedan hacer más para adelantito, yo les suplico que corran las citas para acá adelante, que se asomen un poquito para acá. Así no siento que estamos muy lejos. Bueno, el tema que el Señor puso en mi corazón poder compartirles este día lleva como título El hombre natural, espiritual y carnal. Fíjense que este tema es una continuación del curso que nos acaba de impartir la pastora. ¿Se recuerdan cómo se llama el curso que nos dio la pastora? Alma, cuerpo y espíritu. Ahí está. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Que dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Muy bien, pero fíjense que dentro de este tema también se tenía que tocar el tema del hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. El Señor puso en mi corazón predicar este día acerca de esto porque yo considero que es un tema bien importante. Y ahí, a medida que vayamos desarrollando el tema, ustedes van a darse cuenta realmente cómo es importante este tema. Entonces, quiero comenzar, por favor, con la lectura de 1 Corintios 2:14. Y antes de que empecemos, vamos a orar a nuestro Dios para que Él pueda preparar nuestros corazones, que abra nuestros oídos espirituales y que nos dé espíritu de entendimiento. Amado Dios, esta tarde yo quiero agradecerte con todo mi corazón por el gran privilegio que me das de ser portavoz de tu palabra. Yo soy un instrumento entre tus manos, un canal por medio del cual tú llevarás tu palabra esta tarde. Te quiero pedir, mi Dios, que la unción de tu Espíritu Santo esté con nosotros para que sea tu Espíritu Santo el que guíe mi boca, para que sean tus palabras y no sean mis palabras, para que sean tus pensamientos y no sean mis pensamientos. Oro, Padre, para que esta tarde preciosa tu Espíritu Santo nos dé espíritu de revelación, abra nuestra mente al entendimiento y nos dé comprensión acerca de los misterios de tu palabra, Padre, que tú has querido revelar a tus hijos. Y esta tarde ponemos entre tus manos maravillosas este tema. Condúcenos, guíanos con tu Espíritu Santo. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre glorioso de Jesucristo, que es mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar porque este tema es un poquito largo. Y 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está hablando del hombre natural. Entonces, como les dije, vamos a ver tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El primero que estamos mencionando es el natural. Ahora, ¿de dónde viene el hombre natural? ¿Por qué lo menciona la Biblia? Esto trasciende desde Adán y Eva. Cuando Dios nos creó, nos puso un espíritu y un alma en un cuerpo. Por eso el tema que vimos con la pastora es que tenemos un cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Pero cuando el Señor nos creó, el diseño original era que el espíritu iba a tener control sobre el alma y el cuerpo. El Espíritu de Dios se comunica con Dios mismo y es el que nos permite tener comunión con Dios. El alma es lo que refleja nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros pensamos, y nuestra voluntad está en el alma. Entonces imagínense ustedes, en el diseño original el Espíritu iba a tener control del alma, o sea, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y por supuesto de nuestro cuerpo. Pero con la caída del hombre, con el pecado de Adán, entonces el hombre en su caída vino a ser parte del reino de las tinieblas.
Y ahí entonces el espíritu dejó de tener esa comunión con Dios, y quien vino entonces a tener el control en el hombre fue el alma, o sea, los pensamientos, los sentimientos. Por eso ustedes escuchan que el pastor dice, cuando uno es almático, es el pastor, cuando uno es almático, quiere decir que el alma es lo que domina en esa persona, o sea, sus pensamientos, sus sentimientos. El almático es el que se deja llevar por lo que siente. Si tiene una emoción de alegría, está brincando, pero si tiene un descontrol de enojo, con todo el mundo pelea, aunque la gente no le ha hecho nada, porque es almático, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Que en la caída del hombre el alma empezó a tener control del espíritu, que el espíritu es el que tiene relación con Dios, y entonces la relación de Dios y hombre se perdió. Hay una enemistad entre Dios y el hombre. Es más, cuando el hombre le da rienda suelta a todo lo humano, ya ni siquiera es el alma el que domina, es el cuerpo, fíjense ustedes, el que empieza a dominar al alma. Y ese es el estado peor del hombre, porque hay hombres que todavía tienen un poco de control, son pecadores porque todos somos pecadores, pero todavía tienen un poquito de control, ¿verdad? Que son personas que razonan, no son cristianos, estoy hablando del hombre natural, pero razonan y dicen, no, yo si hago esto me vaya peor, ¿verdad? Y aunque cometen errores y están como en el área del hombre natural, pero todavía tienen un poquito de control. Pero los que ya no tienen control hacen todo lo que su cuerpito les manda, y son las personas que nosotros vemos que son súper violentas. Uno se les queda viendo en la calle, ¿qué pasó? ¿Por qué me miras así? No tienen control de sí mismo y quieren ya todo arreglarlo a los cuentazos, como decimos acá en Shela, ¿verdad? Todo lo quieren arreglar así, por las malas. Son personas que no pueden conducir su cuerpo de una manera moral, porque para ellos todo es inmoralidad sexual, ¿verdad? Tienen apetitos carnales que no pueden contener, ¿verdad? Sus ojos están llenos de lascivia, de pornografía, sus pensamientos están tirados a pensamientos soeces, ¿verdad? Y uno les dice algo y lo toman todo en doble sentido, porque su cuerpo está dominando sobre el alma. Imagínense ustedes, ya es un estado catastrófico. Ese es el hombre natural, porque no tienen a Dios y son producto de la caída del hombre desde Adán, y que obviamente como su rey es el rey de las tinieblas, que todos sabemos que es Satanás, entonces su conducta está lejana de Dios. Y aún ellos puedan tener cierta moral y una manera de conseguir, y puedan decir, mira, yo no necesito de Dios, porque a mí me criaron con buenos principios. Está bien para tener principios buenos, pero en su conducta va a demostrar que es un hombre natural. ¿Y cuál es el hombre natural? Fíjense, pues, lo que acabamos de ver primeramente. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, no puede, para él son locura. Quiere decir que el hombre natural, uno le habla de Dios y dice, ay Dios, a mí no me vengas a hablar de eso. Esos son charados, a mí no me hables de Dios. Ahí en la universidad a mí me han enseñado que el hombre es lo que la cabeza nos enseña, y la ciencia y la filosofía. Y entonces no pueden entender las cosas de Dios. Están alejados porque para él son locura. Para él son locura, imagínense. Y luego dice que porque se han de discernir espiritualmente, pero el hombre natural no tiene ningún tipo de comunión con el espíritu. Entonces, fíjense que el hombre natural vive así porque como viene del reino de las tinieblas, del hombre caído, totalmente su espíritu es gobernado ya sea por su alma o por su cuerpo. Y entonces, quiere decir esto, que este hombre lo gobierna sus instintos, sus impulsos o su filosofía. Eso es lo gobierna, ¿verdad? Y está separado de Dios. Entonces, una de las características, y creo que es la más importante en este tipo de hombre, es que no recibió a Jesús en su corazón y en su vida. Él es un hombre que está en el mundo, pero sin el conocimiento de Dios. Ese es el punto más importante del hombre natural. Entonces, no puede entender las cosas de Dios, ¿verdad? No puede entender las cosas del Espíritu. Y por supuesto, su final, ¿cuál va a ser? Muerte y corrupción física. O sea, se va a morir su cuerpo, se va al polvo, pero su alma y su espíritu, bueno, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma, que es la que se puede salvar o perder, definitivamente se va a perder.
Porque el hombre natural está en el reino de las tinieblas, no conoce a Dios, su espíritu nunca tuvo relación con Dios, y las personas que se mueren en el estado del hombre natural no van a ir al paraíso. Por eso es que es importante que nosotros prediquemos la salvación, porque cuántos amigos de nosotros mueren y no se van con Dios, pues, y entonces ¿a dónde se van? Todos sabemos que se van al infierno, es la palabra que Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento. Vamos a leer por favor 1 Corintios 2:15, ahí donde estábamos, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice, en cambio, estamos hablando primero del hombre natural, y ahora dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de nadie. Miren pues, en estos dos versículos, Pablo está mostrándole a la iglesia de Corinto que existen dos hombres, ¿verdad? El natural y el hombre espiritual. El natural ya explicamos que está lejos de Dios y no puede entender nada de lo que tiene que ver con Dios ni con el Espíritu Santo. Pero entonces dice, y el hombre espiritual dice que todo lo puede juzgar y a él nadie lo puede juzgar. Esto es bien tremendo, ¿saben por qué? Porque muchas personas que supuestamente son espirituales, pero no son totalmente espirituales, porque ahorita vamos a ver lo que es el hombre carnal. Muchas veces dicen, no, es que la Biblia dice que uno como cristiano puede juzgar a todos, pero a él nadie lo puede juzgar. El problema es que cuando uno es carnal, uno no puede juzgar. Dios no nos da la potestad de juzgar o la autoridad de juzgar a otros, porque lo vamos a juzgar desde nuestra carne, entonces lo vamos a criticar, lo vamos a atacar y posiblemente si le decimos algo, lo vamos a desmoralizar. Y hay cuántas personas han abandonado la fe porque hay personas que no tuvieron discernimiento para darle una palabra. De verdad, muchas personas se han ido de iglesias porque como todavía son bebés espirituales, están esperando ser chiñaditos, que les den su lechita espiritual, y viene una persona que se cree espiritual y le mete un machetazo, se lo tronó de una vez, ya no lo deben ver en la iglesia. Pero el hombre espiritual sí puede juzgar, ¿por qué? Porque va a juzgar desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿cuáles son las características del hombre espiritual? Primeramente, Efesios 1:13 dice, como el tema es un poquito largo, yo no voy a dar mucho tiempo para que busquemos las citas, pero las voy a ir leyendo. Amén. Primeramente dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué promesa tan hermosa. Todos los que han escuchado de Dios y le han recibido, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, la primera característica del hombre espiritual es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Es una marca en nuestra vida, porque es como un sello que Dios va a decir, bueno, ¿quiénes son cristianos verdaderamente? Y Él va a ver quiénes realmente fueron sellados con el Espíritu Santo. También dice Gálatas 6, en el versículo 7 y 8. Bueno, voy a leer solamente el 8. Bueno, voy a leer los dos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántas veces no hemos oído esta predicación? Nosotros, ¿verdad? Que uno siembra, eso va a cosechar, pero realmente a veces lo sacamos de contexto, porque lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas no tenía nada que ver con ofrendas de dinero. Fíjense, ¿saben de qué estaba hablando? Versículo 8. Porque el que siembra en su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Miren ustedes qué palabra, qué palabra. El Señor dice, miren, no nos engañemos. Lo que uno siembra, eso cosecha, y ese es un principio en todas las áreas de nuestra vida. Lo que uno cosecha, eso siembra. Si usted siembra amor, va a cosechar caricias, pero si usted siembra odio, va a cosechar cachetadas. Amén. Ese es un principio bíblico en todas las áreas de nuestra vida.
Pero ahí sigue diciendo, el que siembra en la carne va a cosechar corrupción y muerte. Imagínense ustedes qué duro. Pero el que siembra en el Espíritu va a cosechar la vida eterna, porque está sembrando en el Espíritu. Y en el Espíritu es donde uno vivifica. Si uno siembra en la carne, muerte. Pero si uno siembra en el Espíritu, vida. Entonces, es ahí la importancia de que nosotros cultivemos en el Espíritu, ¿verdad? Amén. Gálatas 5:22 habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Recordemos que no son frutos, es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras versiones dice dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, pues, todas estas cosas que yo acabo de mencionar se oponen a la carne, ¿verdad? Por ejemplo, la paz es algo bien difícil de conseguir cuando uno es carnal, porque es más fácil estar enojado. El hombre que es carnal, todo le enoja, todo le irrita, y entonces vamos a ver ahorita la diferencia realmente con el hombre carnal y el espiritual. Pero fíjense que el hombre espiritual goza de una paz que el mundo no entiende, ¿verdad? Y a uno le pueden decir un montón de cosas que uno mantiene todavía su tranquilidad y su paz. Y hay momentos humanamente que uno se enoja, pero entonces viene el Espíritu Santo y dice, no, tranquilo, a mí me da risa muchas veces que Ale, ¿verdad? Ella es así temperamental, ¿verdad? Impulsiva, ella le ha costado mucho. Y antes, hace unos años, tiempo de su pubertad, a ustedes nos sacaba las canas, ¿ven todas estas canillas que tengo? La vispita me las sacaba. El proceso de... No, ustedes, de veras, cómo nos costó con la chapilla, esa su transición en la pubertad. Se le marcó mucho en su mal genio, pero es que todo le irritaba, estaba toda la vida enojada. De repente ella empezó a estar acá en la iglesia, y yo me gozo mucho porque yo veo que si algo le ha ayudado a ella es estar ahorita en el ministerio de alabanza. Se mantiene oyendo música cristiana y todo, y a veces cuando tenemos una situación, encontrones, porque con ella tenemos encontrones bien seguidos, porque ella tiene carácter fuerte y yo también tengo carácter fuerte, y tenemos nuestros encontrones, y empecé mejor respiro. Imagínense, digo yo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo ya está obrando en su vida, y es un proceso, ustedes, porque no van a pensar que es un proceso de la noche a la mañana, ¿verdad? Pablo decía, pero ¿qué es lo que me pasa, verdad? Porque todo aquello que no quiero hacer es precisamente lo que hago, y lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Pobre de mí, decía, estar en este cuerpo, porque él estaba pasando ese proceso, ¿verdad? A pesar de que todos sabemos que Pablo era de las personas más admirables en la Biblia, ¿verdad? Tenía mucho control de sí mismo, un siervo de Dios admirable. La mayoría de la doctrina cristiana la encontramos en las cartas de Pablo. Amén. Sin embargo, es un proceso. Sin embargo, el fruto del Espíritu Santo vienen a mostrarnos qué tan espirituales somos. Y eso para nosotros es un termómetro, ¿verdad? Es una medida, es como nosotros podemos ver qué tan espirituales somos. Porque entonces yo preguntaría, ¿qué tanto amor tenemos? Pero no es nuestra familia, no es nuestros amigos, porque a nuestros amigos los abrazamos, los queremos, ¿verdad? Les damos un beso en la mejilla y viva la cumbia, estamos felices con nuestros amigos. No, el amor verdadero se muestra a nuestros enemigos. Y no porque nosotros tengamos algo en contra de ellos, sino que sin quererlo muchas veces la gente tiene cosas en contra de nosotros. Por el simple hecho de ser cristianos, el diablo ya tiene una guerra contra nosotros. Y nos busca como león rugiente tratando de ver cómo nos traba camilla. En el trabajo, ustedes, es increíble. Uno trata de hacer las cosas bien, conducirse bien, y uno se gana enemigos de la nada, porque son del reino de las tinieblas. Son como peones en un tablero de ajedrez, ¿verdad? En un lado está el Señor Jesús, las piececitas blancas. Y en el otro lado está Satanás agarrando a sus peones, moviéndolos de tal manera que él quiere vencer al reino de la luz. Pero nosotros tenemos la victoria, eso es lo que declara la Biblia, ¿verdad? Que con él somos más que victoriosos. Pero nos hemos ganado enemigos de la nada, y entonces ahí es donde nosotros mostramos nuestro carácter si somos cristianos. Porque si realmente nos enojamos y empezamos a pelear y nos ponemos de tú a tú con él, y es más, decimos, me las va a pagar, que se espere nomás que pueda, y
va a conocer mi apellido. Amén. Eso no es espiritual. O sea, el fruto, lo que menciona acá, Gálatas 5:22, esto para nosotros debe ser un termómetro. ¿Qué realmente nosotros tenemos de ese fruto en nuestra vida? Y que lo pongamos en práctica. Ese es el gran termómetro en nuestra vida. Y de ahí, para terminar con el hombre espiritual, Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos De Dios. de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra tan maravillosa! Voy a repetir. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Lo cual quiere decir que si no somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿hijos de quién seremos? A mí me da miedo decirlo ustedes. Pero hijos de Dios no somos. Del diablo. Si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Es más, cuando tanto Jesús como Pablo han predicado, ¿ah? Y cuántas veces, por ejemplo, Jesús no les decía hijo de Satanás, ¿verdad? Qué feo. Su padre es el diablo, decía Jesús, porque el diablo es padre de toda mentira. Él es mentiroso y asesino desde el principio, eso decía Jesús. Y entonces les decía a los fariseos: y ustedes son hijos de su padre el diablo. Dura la palabra de Jesús, pero una palabra que confrontaba. Y entonces yo les pregunto hoy, ¿verdad? Si somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿somos hijos de quién? De Dios. De Dios. Hijos de Dios, pero ¿y si no? Es del diablo. Hola, entonces, y solamente nosotros sabemos cómo estamos siendo conducidos en nuestra vida. Nosotros sabemos, ¿verdad? Porque miren, delante de la gente nosotros nos pintamos una aureola aquí arribita, ¿verdad? Y nos ponemos una de nuestras alitas bien chulas y parecemos angelitos. Y más venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Santa Ana, San Estuardo, ¿verdad? Todos tenemos, pero ya estando afuera de la iglesia, y créanme, fuera de la iglesia y sobre todo en nuestra casa, ahí es donde verdaderamente somos los hombres sin fingimiento. De veras. Ahí es donde realmente somos quienes somos, en verdad. Entonces, aparte de Dios, ustedes saben cómo se conducen. Yo sé cómo me conduzco. Yo sé cuáles son mis debilidades. Yo conozco cuáles son mis errores. Yo sé cuáles son mis pecados. Yo me arrepiento y digo: Dios mío, ¿por qué soy así? Porque me conozco. Pero nadie más lo sabe, Dios lo sabe, ¿verdad? Y algunos pecados son evidentes, como la borrachera, la drogadicción, la prostitución, pero la mayoría de pecados no son evidentes. Y esa es una cosa entre Dios y ustedes, entre Dios y usted. Imagínense. Sin embargo, esta es una característica del hombre espiritual. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu de Dios, por eso es hijo de Dios. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del hombre carnal y vamos a leer ahora 1 Corintios 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice, fíjese cómo empieza diciendo Pablo a los de Corinto: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal. Mire al hombre carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. Y esto está hablando de doctrinas, está hablando de la palabra. Ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Mire, ya 2 veces que le repite aquí Pablo que son carnales. Pues mientras hay entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal. Mire la 3ª vez. Y vivirán según los criterios humanos. Esta palabra es bien tremenda a ustedes. Las características del hombre carnal. Ahora, los carnales, ¿será que son cristianos o no son cristianos? Sí, son cristianos. Son cristianos. Sí. Esta carta se la envió a la iglesia de Corinto. O sea, eran miembros de la iglesia de Corinto.
eran cristianos. Y comienza diciéndoles hermanos, hermanos en la fe. Entonces le está hablando a gente cristiana, gente que ya habían recibido al Señor Jesús, muy probablemente ya se habían bautizado, porque ustedes se recordarán que en la iglesia primitiva alguien reconocía a Jesús y lo primerito que hacían era bautizarlos. No es como la iglesia hoy, ¿verdad? Que nosotros aquí pasamos 3 meses, 6 meses y hay pastores que dicen, no, que se prepare usted, que se prepare, y quieren darle una clase de teología para que se bauticen. La iglesia primitiva no era así, usted es tan sencillo. ¿Crees que Jesús es el Señor? Creo. Pues véngase, candidato a echarse el chapuzoncito. Sí, no era tan complicado. Entonces hablamos de gente que era bautizada en agua y que eran cristianos de la iglesia. Y sin embargo Pablo 3 veces les dice carnales, carnales, carnales. Y entonces les dice ¿por qué? Y la primera, ¿verdad? Les dice, ustedes son como niños en Cristo. Fíjense la relación o la comparación que hace al hombre carnal con el espíritu. Con el hombre carnal lo compara con un niño en Cristo. Lo compara con un niño en Cristo porque dice, les di a beber lechita, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. Imagínense ustedes, lechita les daba. Ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Y entonces les dice, porque entre ustedes hay ciertas cosas que a mí me demuestran que son carnales. Y entonces les saca una pequeña lista. ¿Qué es una pequeña lista? Dice, todavía hay entre ustedes celos, contiendas, divisiones. Y créanme ustedes, estas 3 cosas yo las he visto en las iglesias. Y no hablo de esta iglesia, de todas las iglesias evangélicas. Celos, contiendas y divisiones. Y asústense, ¿saben dónde las he visto? En los ministerios. Tremendo. O sea, agarrémonos de la CIA. Agarrémonos de la CIA. En los ministerios, personas que servimos. A mí es un placer predicar la palabra de Dios. Yo le agradezco a Dios porque es un privilegio grande, grandísimo predicar su palabra. Pero saben que entre los mismos predicadores hay celos y murmuraciones. Ay, lo que está hablando no es eso. Eso yo lo prediqué hace 8 días. Ese está diciendo lo mismo que copiones. Es que siente celos. Pero ¿por qué? O sea, realmente eso no debería existir entre nosotros. Debería sentir gozo. Al menos, ¿saben cuál es mi ilusión ustedes? Que aquí dentro de la iglesia crezcamos para que todos fuéramos predicadores, que todos enseñemos. Yo amo aprender de Dios. Y fíjense, pues yo cuando vengo a la iglesia, si ustedes han sido observadores, a mí me gusta sentarme hasta adelante. A mí me gusta poner atención, y en las predicaciones yo procuro poner atención. Yo cuando era patojo, era güiro, yo tenía un problema, déficit de atención, y me costaba aprender ustedes. No me podía estar quieto. Yo me sentaba, estaba 30 segundos y empezaba con mis pies, algo, y de repente ya me paraba o tiraba mi lápiz. Ay, pararme a recogerle ustedes, déficit de atención. De veras, o me paraba, profe, solo que me preste su borrador fulanito. ¿Qué tenía el mío metido en la bolsa? No podía tener aquella concentración ustedes, de veras. Pero cuando vengo a la iglesia, créanme, me siento adelante y procuro poner atención, porque yo amo aprender de Dios, amo aprender de su palabra. Estoy tan enamorado de Jesús que lo mejor para mí es la palabra que viene de Dios. Amén. Es lo más grande en mi vida, es lo que me ha transformado, es lo que me forma. Y me falta muchísimo, Dios me está formando. Yo en las manos de Dios soy como la masa del alfarero. Y no me lleva ni por la mitad, o sea, el Señor tiene que trabajar muchísimo conmigo. Pero créanme, yo anhelo que de la iglesia salgan predicadores que prediquen una doctrina sana, de veras. Pero generalmente hay mucha, y máxime en las iglesias donde hay muchos pastores, que hay copastores, a veces hay celos entre los mismos pastores, entre los ministerios hay celos y hay contiendas. Y Pablo dijo, ustedes son carnales, ¿por qué miran ustedes celos? Yo miro contiendas, yo miro enojos, yo miro pleitos. Carnales.
pero aprendamos de esta palabra. Porque fíjese, primero le dice que les dio a beber lechita, porque no eran capaces de entender. Entonces, miren, otras de las cosas que caracteriza al hombre que es carnal es que le cuesta discernir la palabra y prefiere doctrinas suavecitas, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando uno viene y les predica algo duro, se enojan porque no las pueden discernir con el espíritu. Y dicen, ese hermano tan metido, ¿algo vio? O le dijeron. No pueden discernir con el espíritu de que Dios está obrando en su pueblo a través de una palabra. Esa es dura. Jesús así les decía. Jesús era duro. A veces Jesús sacaba el hacha a ustedes. Se sacaba el cinturón y daba sus hinchazos. Pero el mismo Dios nos enseñó que el padre que ama a su hijo lo corrige. El que no lo ama, ¿no? Que siga haciendo lo que quiera, no sea grande, es malcriado, salir de la casa, va a hacer lo que quiera, va a ser drogadito, va a hacer lo que se le antoje. Nunca lo corrigieron. Pero el que ama a papá, le jala las orejitas y le dice, mijito, yo te amo, vení para acá, no hagas eso. Es discernirlo con el espíritu. Pero el hombre carnal no lo puede discernir. Prefiere las doctrinas suavecitas, que le hablen del amor de Dios toda la vida. Y saben que les gusta a mucha gente y que son las mega iglesias que ustedes miran. ¿Saben qué les gusta que le digan? Ustedes, hermanos, son más que victoriosos en Cristo Jesús. Sí, amén. Y se paran y aplauden. De veras. Ustedes van a ser prósperos en el nombre de Jesús. Sí, aplauden y algarabía. Pero si les dan una palabra dura de corrección, se van de la iglesia. Es la parte carnal del hombre. Alguien el Señor le está hablando hoy porque siento un temblor en mi estómago. Créanme, lo siento, la unción del Espíritu Santo. Gente que no puede recibir una palabra de corrección y solamente quiere recibir lo que le gusta oír. El Señor no te va a decir lo que quieres escuchar. El Señor te va a decir lo que necesitas oír, porque te quiere cambiar, te quiere transformar. Te quiere hacer un hombre renovado, un hombre nuevo, un hombre aprobado por Él mismo, por su Espíritu. Amén. Amén, aleluya. El hombre carnal es un hombre nacido de nuevo porque fue un hombre que ya recibió a Jesús, fue bautizado, pero son como niños, no entienden doctrinas fuertes o superiores, siempre se quedan en las mismas cositas que aprendieron hace 20 años. Las siguen masticando, ¿verdad? Y no las terminan de digerir. Otra de las cosas es de que también manifiestan obras. Gálatas 5, 19, 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Mire pues el discernimiento de Pablo, porque Pablo les dijo, ustedes son carnales porque yo he visto celos, contiendas y enemistades. Yo lo he visto. Y entonces Pablo aquí nos enseña que la carne tiene obras y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera y etcétera, porque dice y cosas semejantes, quiere decir que la lista sigue, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Miren ustedes la gran lista que menciona Pablo aquí, es tremenda. Y dice, las obras de la carne son fornicación, adulterio, lascivias, celos, contiendas, iras, pleitos, enojos, disensiones. Empieza a sacar la gran lista. Pero son las obras de la carne. Ahora yo quiero que entendamos una cosa. Existen los deseos de la carne y las obras de la carne. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. No comió ni bebió nada. Y al cabo de estos días sintió hambre.
Y entonces se le apareció el diablo y se acuerdan lo que les dijo. Le puso una tentación y le dice, hombre, si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no dices a estas piedrecitas que se conviertan en pan? Te las pones, si es que eres hijo de Dios. Todavía va con aquello. Y Jesús le responde algo muy bonito y le dice, pues no, porque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ahora, ¿sintió hambre Jesús? Sí. ¿Tenía la tentación de comerse un pan? Sí. La tenía. Todos podemos tener una tentación, todos podemos tener algún deseo, pero no se vuelve pecado hasta que no se vuelve una obra. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Un cristiano puede salir de la iglesia y va a haber una señorita de la vida pública, por decirlo de una manera bonita, y tal vez acaba de entrar en el negocio, viera que él, y no está tan maltratadita, no tiene muchas horas de vuelo, y el muchacho sale de la iglesia y la mira y no la mira tan peor, y viera que él no la mira tan fea. Pero hay dos posibilidades, que la mira y diga, no, te reprendo, Satanás, y sigue su camino. O puede ser que se sienta muy tentado y diga, ¿y entonces qué? ¿Cuánto? Y se van. Cuando él se va con esa mujer, ahí se vuelve ya una obra, aquello que fue al principio un deseo. Todo comenzó con un deseo. Pero en las manos de la persona está si la vuelve una obra o si simplemente refrena el deseo. Y la palabra dice, ¿verdad?, que cuando uno es tentado por Satanás uno tiene que resistir al diablo y este huirá. Y así son los deseos pasan. ¿Sabe cómo se le quita a usted el sueño? Durmiendo, se pasan. Es una broma. Es para que se rían un poquito. Yo sí le digo a la chatilla a veces, ¿verdad? Yo sé cómo se me quita el sueño. ¿Cómo? Durmiendo. Estoy bromeando. Los deseos uno los puede enfrentar y esos van a pasar porque van a venir momentos diferentes y esos deseos son efímeros. Los deseos no son eternos en nosotros y es lo que debemos aprender para enfrentar nuestros deseos, que no toda la vida vamos a tener ese deseo. Yo todavía tengo deseos de tomar una botella y de echarme un buen traguito. Todavía tengo deseos. Yo le he dicho a la chatilla, yo voy a tener que vivir eso el resto de mi vida. Porque el diablo sabe cuál era mi debilidad y toda la vida me va a intentar con lo mismo. Toda la vida lo va a hacer. Y últimamente he tenido sueños, yo me desespero, que me despierto así desesperado, que sueño que ya estoy en la cantina y que me voy a tomar el traguito. Y digo, no, es que si me lo tomo yo ya no voy a poder. Y me despierto ustedes. En el sueño yo estoy afligido que voy a beber. Fíjense ustedes. Y me despierto y digo, ayúdame, me mantengo en el buen camino. Porque yo sé que ese camino es un camino que no tiene vuelta para mí. Yo el día que caiga, ahí se terminó San Victir. No, aquí en la iglesia todos somos santos, ¿verdad? Muy bien, continuamos ya para terminar, ¿verdad? Hablamos de que el que siembra corrupción, el que siembra en la carne va a cosechar ¿qué? Corrupción y muerte. Entonces, miren pues, el final del hombre espiritual es vida porque sembró en el espíritu, pero el final del hombre que sembró en la carne es muerte, y eso asusta. Hermana Mari hizo una pregunta el otro día en el curso de la pastora, y ella preguntó, ¿y el hombre puede perder su salvación? Y quedó en punto suspensión, porque ya nunca se dijo. De esto hay dos doctrinas. Una doctrina dice que sí se pierde la salvación y hay un montón de citas que avalan que un hombre puede perder su salvación. Hay otra doctrina que dice que el hombre no pierde su salvación, los verdaderamente elegidos por Dios no pierden la salvación, y hay un montón de citas que avalan que uno no pierde la salvación. Y es bien complicado. Lo que ellos dicen es que ellos se basan, los que piensan que la salvación no se pierde, se basan en algo que ellos dicen, ¿cómo se llama esto? Es una doctrina, se me fue el nombre ahorita, no recuerdo. Es una doctrina que dice que nosotros somos escogidos por Dios
y vamos a tener salvación, pero no todos son escogidos, ¿verdad? Entonces hay muchas citas que dicen que no todos son elegidos, que muchos incluso están predestinados para no vivir, pero el grupito que fue predestinado para vivir, esos nunca se van a perder y nunca van a perder la salvación. Entonces hay dos doctrinas, pero a mí sí me asombra esto que dice esta palabra a ustedes. El que siembra, le está hablando a cristianos, le está hablando a bautizados, le está hablando a personas que están asistiendo a la iglesia de Corinto, y les dice: el que siembra en la carne va a cosechar corrupción y muerte. Yo no sé si la salvación se pierda o no se pierda, porque eso cada uno lo decide conforme a la doctrina que uno crea más. Eso no lo sé. Pero lo que sí dice la Biblia es que el que va a sembrar en la carne va a perder la vida, va a morir. Rapidito ya, ahorita ya es lo último. ¿Cómo puedo yo vencer la carne? Y yo les voy a dar 3 tips para poder vencer la carne, porque todos en alguna medida somos carnales. Ustedes, todos, absolutamente todos somos carnales, unos más que otros. El que siembra más en el espíritu va a ser menos carnal, el que siembra menos en el espíritu va a ser más carnal, pero todos tenemos siempre una medida de carnalidad. Y yo le voy a dar un tips. Lo primero es que cuando nosotros tengamos una tentación en la carne, pensemos en las consecuencias. Yo le pongo un ejemplo. David, en tiempo de la guerra, en que los reyes salían a pelear, él se quedó siendo rey, como todos los reyes, tenía que salir a pelear, y se quedó en su palacio. Él se levantó, haraganeó, se levantó tarde, mientras que él durmiendo, todos los ejércitos de Israel echando punta a ustedes. Y él se levanta tarde, se despereza y se va a parar hasta la parte más alta del palacio, y ahí encuentra una mujer que yo realmente creo que ya sabía que ahí estaba David. Se fue a bañar desnuda, porque el diablo es astuto. Se empezó a bañar desnuda, y ahí viene Davidcito, se le van los ojos, tuvo el deseo y la mandó a llamar. Estuvo con ella, la regresó a su casa, y después la doncella Betsabé, la doncella le mandó una notita diciéndole, le mandó un WhatsAppazo, muchachos. Les mandó un WhatsApp y decía: Davidcito, lotería, le pegaste al gordo. Estoy esperando, bebé. Y ahí se le salió el corazón a Davidcito, y tuvo que armar una estratagema para que muriera en la batalla el esposo de esta mujer, que era un varón de Dios. Ustedes, cuando primero le tendió la trampa, que démosle uno sus 3 días de vacaciones para que se acueste, y así piensa que el hijo, va a pensar que el hijo es de él. Y como él dijo: no, mientras que ellos están peleando, yo me voy a mantener puro, Urías, varón de Dios ustedes. Y no quiso pecar, entonces dijo: mejor déjenlo solito, en lo más fuerte de la batalla, déjenlo solito. Y lo mataron, un asesinato. Yo digo, si él se hubiera puesto a pensar, si David se hubiera puesto a pensar en las consecuencias de esa visión que él tuvo antes de mandarla a llamar, si él se pone a pensar: la puedo embarazar, y se embaraza, me voy a tener que echar al pico al pobre Urías, voy a tener que matar, asesinar a uno de mis mejores generales, de los más fieles ante Dios, me lo va a tener que soplar, y era el buen Chapín. Yo pienso que si él se hubiera puesto a pensar en las consecuencias, posiblemente no manda a llamar a Betsabé, pero no lo pensó. Y ese es un tips que yo les doy. Pensemos en las consecuencias de lo que vamos a hacer antes de orar, porque eso nos ayuda mucho. Eso se le llama ser reflexivo. Una persona reflexiva tiende a cometer menos errores que una persona impulsiva. Segundo, leer la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan para salvación. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, y por lo menos la versión de las Américas
dice, ¿verdad? La leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace crecer, y a medida que nosotros leemos la palabra, nuestro espíritu también va creciendo, sobre todo porque la palabra es Jesús mismo. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 comienza diciendo: al principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo. Si nosotros leemos la palabra, estamos poniendo la mente de Cristo en nuestra mente. Eso está diciendo esta palabra. Y por último, orar, ayunar, hacer vigilias. En Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, va a haber tentación, pero si velamos y oramos, no vamos a caer en esa tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, realmente acá lo que estaba diciendo Jesús, él sabía, la carne es débil, pero oren y velen a fortalecerse en espíritu y van a poder dominar, o sea, el dominio propio es lo que necesitamos muchas veces. Yo, hermanos, en mi corazón sentí muy fuerte hablar de este tema, porque para mí es muy importante, por ejemplo, la Academia de la Gracia, porque hemos aprendido cosas bien importantes. Hoy comenzamos un tema nuevo. Yo creo que esto nos va a bendecir a todos, y precisamente el tema de hoy es intimidad con Dios, y tiene que ver con esto, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con el ayuno, con la oración. Los invito, verás, es un temazo bien tremendo, pero yo los invito para que nos esforcemos a buscar más de Dios en alabanza, en adoración a Dios. Postrémonos en su presencia, en la intimidad de nuestra habitación. Oremos a Dios, y de esa manera nuestro espíritu se va a fortalecer. Esta iglesia va a empezar a ver milagros, prodigios, dones de lenguas, dones de profetización, ¿de qué es? Profecía. De profecía, gracias, de profecía. Vamos a ver dones y vamos a ver cosas maravillosas, mientras que haya un crecimiento espiritual en medio de nosotros. Pongámonos de pie. Quiero leer